Amigos, muy buenas tardes. Estamos en esta ocasión con el colega Ricardo Posada Maya, quien es profesor de Derecho Penal en la Universidad de los Andes de Colombia, y además nos hemos conocido en el marco de las actividades del Observatorio de Criminalidad Organizada Transnacional de la Universidad de Salamanca, donde has obtenido también tu doctorado. Muchas gracias, Ricardo, por tu tiempo. Y aprovechando tu visita, vamos a tocar dos temas muy rápidamente, que es el tema de cibercriminalidad y el tema de inteligencia artificial y derecho penal, ¿no? Y empiezo con lo que tú acabas de mencionarnos en la conferencia. ¿Tú crees que debe de haber una nueva teoría del delito aplicable a los cibercrímenes? ¿Por qué? Yo creo que las estructuras tradicionales en materia de teoría del delito están pensadas para los delitos esencialmente analógicos. Esos delitos analógicos eran cometidos por personas, digamos, en estructuras físicas muy cercanas a los años 50 del siglo XX. La teoría de la acción, la teoría de la causalidad, la teoría del dolo, incluso la teoría de la culpabilidad están pensadas para comportamientos exteriores realizados por sujetos que afectan y modifican derechos de terceros, evaluados o no como bienes jurídicos. Y lo que ha sucedido en los últimos 20 años es que la sociedad se ha transformado por completo. En términos generales, los riesgos que teníamos antes no son los mismos riesgos hoy. Y eso ha traducido una serie de modificaciones en las fórmulas de interacción entre los seres humanos y entre los seres humanos y la tecnología. De alguna manera, la forma en la cual se realizan las actividades criminales tiene unas características complejas. Primero, se dan en un mundo esencialmente virtual, con unas características como la automatización, lo masivo de los resultados, la programabilidad de las acciones, la no exigencia de la presencia del autor criminal al momento de la ejecución de la conducta punible, y en términos generales lo que estamos protegiendo no son estructuras físicas, sino bienes jurídicos y elementos de naturaleza inmaterial. Entonces, todos estos elementos combinados dan lugar a pensar que la teoría del delito moderna es insuficiente, al menos si no se adecúa a estas fórmulas y a estas nuevas experiencias de criminalidad para combatir estas modalidades particulares de crimen. Haciendo abogado del diablo, y si nosotros decimos que en verdad se trata de las mismas estructuras del derecho penal, pero como tú bien has mencionado, con ciertas adaptaciones o ciertas interpretaciones, ¿eso nos permite aún hablar de una nueva teoría del delito, una teoría de la cibercriminalidad, o sigue siendo la vieja teoría del delito adaptada? Yo creo que cuando ya hablamos de nueva o de teoría del delito adaptada, es una nueva teoría del delito, es decir, es un eufemismo en ese sentido. Lo que sí es cierto es que ya no es la misma teoría que estamos estudiando para los fenómenos criminales físicos. Si la adaptamos o no, lo que habría que empezar a estudiar es qué tanto la adaptamos y si cambia las estructuras tradicionales. Si cambia el concepto de acción y el concepto de causalidad pierde un poco de sentido, y aún así podemos seguir manteniendo en líneas generales la teoría del delito para los seres humanos, bien vale la pena hablar de adaptación. Nueva teoría significa, en palabras sencillas, nuevos retos jurídicos que afrontar a través de modelos que nos permiten resolver casos penales. ¿Y no podría decirse que, renunciando a la causalidad y manteniéndonos en el ámbito de la teoría de la imputación objetiva, donde el tema de la causa-efecto es un tema pues absolutamente, digamos, circunstancial, secundario, auxiliar, no pueden resolverse ya estos problemas de temporalidad, presencia física, no presencia física, los asuntos que tú has mencionado? Bueno, eso depende de dos cosas. Depende del código de cada uno de nuestros países. En Colombia, específicamente, el artículo 9º, inciso 2 del Código Penal advierte que no es suficiente la causalidad para la imputación jurídica del resultado, pero no renuncia a la causalidad en ciertos delitos, particularmente en delitos de resultado material por acción o por comisión. Lo segundo es que no es necesario renunciar a la causalidad para explicar estos delitos, sino plantear conceptos alternativos. Un ejemplo, cuando planteamos la teoría del dominio del hecho para los delitos de comisión, no renunciamos a esa teoría para explicar el dominio de la voluntad en la autoría inmediata o el codominio funcional del hecho en la coautoría. Lo que hemos hecho es adicionando elementos, ampliando la estructura para explicar otro tipo de fenómenos. Aquí lo que habría que hacer en ciertos casos es adicionar figuras como por ejemplo el dominio lógico del hecho, que me permitiría tanto explicar el dominio de las
instrucciones para la comisión de delitos mediante la manipulación de las infraestructuras informáticas, y por la otra el tema del dominio del hecho lógico como cibercrimen. Entonces es una nueva reformulación que puede o no, digamos, complementar las anteriores o reemplazarlas. Para resumir, y si esto se puede entender, entonces para ti esto implica cambios en el concepto de comportamiento o conducta, resultado, causalidad y autoría principalmente. E incluso en el concepto del dolo. Pero más allá, como lo decíamos hace un momento, también implica amplificar o ampliar instituciones que han sido la excepción en términos de teoría del delito, para explicar, digamos, la programabilidad de la acción y del resultado. Figuras que no son tan comunes como las acciones libres en la causa de la acción adquirirían un protagonismo, o por lo menos nos permitirían explicar mejor este tipo de fenómenos. La técnica legislativa no siempre es neutral, ¿no? Y el modelo español que tú has descrito, que es el modelo de una fórmula de la parte general para poner de relieve como una circunstancia modificativa el uso de este tipo de tecnologías como una forma de decir, mira, los delitos siguen siendo los delitos de siempre, pero lo que cambia es el medio comisivo, versus fórmulas como tú has mencionado, la peruana, la colombiana, etcétera, que van en la línea de crear una tipificación especial y proteger un bien jurídico propio que es la seguridad de la información. Dime tú, para ti, ¿cuál es la que se adapta mejor a este concepto que tú tienes de cibercriminalidad? La colombiana y la peruana. Eso significa que la protección de bienes jurídicos especiales, afincados en la protección de las funciones informáticas, tiene un mejor rendimiento para la explicación de ciertos tipos delictivos que se caracterizan por elementos técnicos que no se explicarían si al mismo tiempo digo que se trata de delitos tradicionales amplificados. El mejor ejemplo que poníamos era la diferencia, por ejemplo, entre transferencias no consentidas de activos en términos de dinero escritural de una cuenta a otra y el delito de estafa. Usualmente la teoría española y la legislación española lo considera como una modalidad particular de estafa o una estafa. Nosotros entendemos que no se trata de una estafa ni una modalidad de estafa en la medida en que no hay un acto de ingeniería social, sino de la manipulación específica de la infraestructura. No se engañan máquinas, se manipulan máquinas mientras que se engañan personas. Entonces, eso genera más confusiones que explicaciones un poco más técnicas en nuestro medio. Y un complemento con el tema procesal, ¿no? Evidentemente, si estamos hablando acá de nuevas formas de criminalidad, el tema pericial es fundamental. O sea, no se puede abrir un proceso sin contar con la información pericial, pero para llegar a la información pericial hay muchas trabas en nuestros países que tenemos que superar. Por ejemplo, el secreto de las comunicaciones, la información sobre quiénes son los titulares de cuentas de Internet, información que incluso puede no estar disponible en la base de datos de nuestros países. Por ejemplo, si necesito perseguir un crimen donde la información está alojada en Silicon Valley, porque se ha utilizado el WhatsApp, por ejemplo, para cometer un delito, ¿cómo superar estos problemas? O sea, cambiando tal vez la pregunta, enfocándola mejor, ¿no? ¿Qué tan efectivo es el derecho penal acá? ¿Los estados deben invertir plata en perseguir esto o deben invertir más plata en lo que es la persecución del delito? Es decir, el descubrimiento, la prevención. Yo creo que, digamos, el derecho penal es un mal necesario que es irrenunciable en ciertos límites. Hasta ahora, más o menos, solo un 3% de los delitos han sido sancionados efectivamente. La impunidad es altísima por problemas técnicos que tú mencionas y en muchos casos esos problemas son insuperables o solo son superables mediante convenios de colaboración y voluntad política. Lo cierto del caso es que es mucho más rentable la prevención en términos generales, pero en todo el esquema, digamos, de protección individual. Y en eso los estados, y particularmente, por ejemplo, el Estado colombiano y las industrias y los empresarios colombianos, han estado invirtiendo mucho dinero en términos de ciberseguridad. Porque una cosa es el cibercrimen, otra la ciberseguridad, claro. Y otro concepto también distinto es la ciberdefensa. Entonces son tres ámbitos de regulación, tres ámbitos de prevención y tres ámbitos, digamos, técnicos. Que se interrelacionan. Que se interrelacionan, pero que son diferentes. Entonces, invertir en ciberseguridad es clave. Por ejemplo, hoy en materia empresarial, lo primero que tendría que hacer un empresario responsable es variar de elementos accesorios o auxiliares en su misión el tema de seguridad informática. La seguridad informática es un elemento misional fundamental de las modernas empresas porque no pueden prestar sus servicios si al mismo tiempo no son servicios seguros. Eso es un elemento que los
empresarios tienen que entender. Si no prestan servicios con seguridad, están perdidos. En consecuencia, hacia allá vamos. La ciberseguridad es un elemento central en las dinámicas de esta sociedad mediática moderna. Importante, ¿no? Entremos al tema de la inteligencia artificial y el derecho penal, ¿no? Y empiezo con la pregunta que teníamos en el conversatorio. Desde mi punto de vista, ¿es posible construir un concepto de personalidad detrás de la inteligencia artificial en sus formas avanzadas, lo que se denomina la singularidad, ¿no? ¿Tú crees que esto es algo compatible con la Constitución? ¿Crees que esto es algo compatible con el sistema actual del derecho penal? ¿O hay que construir nuevamente una nueva línea, un nuevo derrotero, como en el caso de la responsabilidad penal de las personas jurídicas? El tema fundamental para hablar de responsabilidad penal de la inteligencia artificial es el tema del reconocimiento de la personalidad jurídica tecnológica. En estos momentos el gran debate es si los agentes de inteligencia artificial avanzados pueden o no tener esa inteligencia y tener derechos y obligaciones que les permitan responder por sus actos ante la sociedad. El tema no es sencillo porque es un tema constitucional de reconocimiento del otro. Los avances que hemos dado en muchos países indican que es perfectamente posible, por lo menos de manera limitada a efectos de la responsabilidad, bien sea civil o penal. En temas de la responsabilidad penal de la inteligencia artificial, digamos que eso supondría agotar primero dos grandes debates. El primer debate, luego de otorgar la personalidad jurídica, es si es viable una teoría del delito para la responsabilidad penal de la inteligencia artificial. Y el segundo debate, que es el debate común, es si se puede y debe implementarse en cada uno de los ordenamientos locales. En principio, no habría ningún problema teórico para otorgar la responsabilidad penal a la inteligencia artificial si se cumplen con determinados parámetros. Uno de ellos, y el más importante, es que el grado de tecnología avance al punto de que sea posible. Y el segundo es que exista un compliance moral en la programación de los agentes de inteligencia artificial que permita en el caso concreto controlar las actividades de riesgo de estas personas en la interacción con los seres humanos. Es un tema fundamental de ética y derecho que es muy complejo, entre otras cosas porque el concepto de interacción sin perjuicios y de ética y moral en términos de la inteligencia moral también depende de la clase de programador de los algoritmos. Y el segundo debate es si es necesario implementarlo o no. Yo creo que en principio eso está atado a la responsabilidad penal, en principio de las personas jurídicas, porque a futuro responsabilidad penal de unas y otras se van a encontrar. Claro. Además lo que desarrollan inteligencia artificial son las grandes empresas. Y eso significa fundamentalmente que las personas jurídicas en nuestro medio de aquí a unos 20 años van a implementar en sus actividades inteligencia artificial, desplazando la responsabilidad penal de los humanos, que hoy, digamos, es la clave que antagoniza con ese tipo de responsabilidad ficticia. Claro. Ahora, si nosotros pensáramos en la responsabilidad penal de la inteligencia artificial, ¿cuál desde tu punto de vista podrían ser los principales cambios en las técnicas o los métodos de imputación, ¿no? Tendríamos una persona que en verdad reconoceríamos al ente, reconoceríamos al machine learning, por ejemplo, como un objeto que tiene deberes, tiene posiciones de garante y por lo tanto está sujeto a una serie de, digamos, controles, todo hablado del compliance, para efectos de que pueda operar y pueda seguramente vender un bien o prestar un servicio, que es para lo que están, ¿no? Y en ese contexto, ¿no? Claro, eso linda, y tú lo has adelantado también, con el tema de la responsabilidad por el producto. Entonces, al final nos movemos en una delgada línea entre cosa-persona, ¿no? Porque si es un producto, hay un responsable que es el productor, que en este caso es una persona jurídica, y por otro lado, si es persona o tiene personalidad, digamos, adquiere ya una responsabilidad propia, incluso compartida con el fabricante. ¿Cuál sería tu enfoque preliminar? Porque son temas en verdad que están en desarrollo. Yo creo que uno podría tener tres tipos de responsabilidad en estos casos. La responsabilidad natural del fabricante, productor, programador, dueño, a quien le es imputable en el caso concreto el daño causado por el agente de inteligencia artificial, bien porque lo ha programado para esos efectos, bien o no le hizo compliance. No le hizo el compliance, por ejemplo, y en esos casos usualmente será una responsabilidad por omisión o por acción, dependiendo, digamos, del resultado. El segundo es el del usuario que no actualiza, por ejemplo, el agente de inteligencia artificial. Yo lo creé bien, lo programé bien, pero usted fue negligente en el uso.
No leyó bien las Exacto. instrucciones, no actualizó la app. Exactamente, no actualizó la plataforma, digamos, de la inteligencia. Porque si lo creó mal y sacó el producto defectuoso, ya eso es un producto de típica responsabilidad por el producto y no es un problema, digamos, de la persona criminal que utiliza la agente de inteligencia artificial. Y el tercero, la tercera modalidad, que es una absolutamente subsidiaria, una responsabilidad subsidiaria, sería cuando el daño no le sea imputable o sea coimputable, en ciertos casos, tanto a la persona natural, a la empresa o a la máquina. O cuando no sea imputable ni a la persona jurídica ni a la persona, solo a la máquina. El gran problema que tenemos en este momento para derivar, digamos, los procesos de imputación, vinculación, los derechos y los deberes es la clase de sanción que le impondríamos, que sigue siendo el mismo problema que la persona jurídica, de las personas la desconexión, jurídicas. que además tampoco sería una cosa simple, ¿no? Porque a veces si estamos hablando de inteligencia artificial que está en el internet, no la puede desconectar de un día para otro, desconectas una máquina o un servidor, no está desconectando el sistema. Y menos si tiene derechos. Entonces, ¿y qué derechos? ¿Y cómo entendemos al otro en términos constitucionales? Sería la clave para pensar el diseño político-criminal de estas medidas. Ahora, esto tiene también un lado oscuro muy complejo, y es que muchos autores se niegan al otorgamiento justo de los derechos porque consideran que estaríamos generando esclavos tecnológicos. Claro. Entonces, ahí hay un tema ético transversal en todo el tema de la responsabilidad penal. El tema sobre todo el reconocimiento de sus derechos y Y obligaciones. el reconocimiento de los derechos y obligaciones. Así es. Bien, Ricardo, muchísimas gracias y amigos, ha sido todo por hoy en Tiempo de Compliance. Hasta la próxima.